eso. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, es que el sistema a través del cual construimos una carta es un sistema de algoritmos. Ese Ujú. sistema de algoritmos tiene mayor consonancia con nuestra estructura mental que la manera en que resuelve un problema una computadora. Quiere decirse que es más orgánico el proceso de articulación. Hay que entender que la primera gran computadora, en un sentido orgánico, la primera gran computadora cuántica, fue precisamente el mapa, como lo describe Ptolomeo en el Almagesto. De hecho, en el Almagesto Ptolomeo lo indica claramente. Dice, nosotros no estamos describiendo el cosmos como es, estamos describiendo el cosmos como somos. Lo que estamos haciendo es articulando un reloj que nos sirve para medir los ciclos. Quiere decirse que nosotros no estamos diciendo cómo es el cosmos, sino que estamos desarrollando un aparato que nos va a servir para describir cómo el cosmos está configurado. Quiere decirse que la respuesta no va a estar en la carta, sino la respuesta estará en cómo articulemos nosotros aquello que la carta nos permite leer en los cielos. Ese proceso que es de una madurez intelectual asombrosa en un autor como Ptolomeo, el discípulo de Aristóteles que vivió varios siglos después de él, pues es sorprendente, es sorprendente. Fantástico, fantástico. Es fabuloso, pero por encima de todo, yo me acuerdo hace 2 o 3 años, cuando empecé a trabajar con una colaboradora que ahora somos prácticamente uña y carne, trabajamos mucho tiempo juntos y como no vive habitualmente en mi misma localidad, pues prácticamente pues cuando teníamos que analizar las cartas las discutíamos o las discutimos por teléfono aquí a través de Zoom. Y ella siempre me afea el hecho de que yo miro la carta un momento y luego la quito. Y me pongo a hablar simplemente de memoria de la carta. Y es que yo veo mejor la carta cuando me la imagino que cuando la estoy viendo. Porque cuando la estoy viendo en el gráfico, el ruido visual me impide enfocarme en lo que es cada. Porque yo me formé en el estudio de la astrología imaginándome las cartas, imaginándomelas. O sea, proyectando el dibujo de la carta. Y así mi mente pues, puede centrarse en un valor concreto y puede articularse de esa manera. Entonces, en general, yo funciono mucho mejor discursivamente. Ese Mercurio feral necesita ese proceso, ese empuje, ese empeño, ¿no? El empuje de tratar de darle un sentido. Entonces yo se lo recomiendo a mis alumnos, o sea, a los alumnos de Logos Astrológico, a mis coestudiantes, a los que aprenden conmigo, ¿vale? Se lo digo siempre. Le digo, tratad de imaginaros la carta, tratad de visualizar la carta para no recurrir al papel. Porque la mente está articulada, es armónica con la carta, no es armónica con la computadora. La computadora te da la sensación de que posees el conocimiento, de que está ahí, pero donde realmente tiene que estar el conocimiento es aquí es en tu mente, en la proyección. Porque tú ten en cuenta que tu cráneo es como la bóveda celeste. Y lo que hay dentro, esa nuez de grasa, ¿de acuerdo? Es como lo que está girando es como lo que está girando alrededor de la Tierra. Es como es como la burbuja que representa la esfera de la Luna. Eso es lo que tú tienes encima de los hombros. Entonces, hazlo trabajar, porque ese papel es un papel importantísimo. Yo siempre también, es algo que yo recuerdo de mis tiempos de estudiante, cuando yo leía al Fedro el mito de Ceut y Tamuz, ¿no? Que va Zeus, está hablando con Zamuz y Zamuz dice, pues qué gran invento este que has hecho, Zod, de acuerdo, de la escritura, ¿no? Y él dice, ay, pues como que ya me estoy arrepintiendo yo de esta escritura. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces dice Zod, bueno, el problema es que ahora la gente pues tiene los libros y al tener los libros pues se los puede aprender de memoria y al aprendérselos de memoria puede pensar que conoce, cuando lo único que es capaz es de reproducir. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a los astrólogos contemporáneos. La calculadora prodigiosa que es la computadora nos induce a pensar que entendemos lo que estamos viendo, lejos de la realidad. Lo De acuerdo. entendemos cuando lo procesamos, cuando nuestro cerebro lo articula. Y no es cuestión de dejar de lado la computadora, es cuestión de hacer trabajar nuestra computadora
en consonancia con la computadora y entender que la computadora es una herramienta. Que tu Y luego por conocimiento encima, no, que tu mm, conocimiento no esté en los libros, sino en tu cerebro. Dice, no recuerdo en este momento quién fue el que sentenció esa frase, pero es muy cierta. O sea, que tu conocimiento no esté en los libros, sino en tu cabeza. Mira eso, qué curioso, Albert. Tú hablas efectivamente de mirar la carta y visualizarla y trabajar con ella a partir de esa imagen que tienes en tu cerebro. Yo incluso recomiendo, en concreto en la astrología horaria, es imaginar cómo puede ser la carta antes de levantarla, para que como que el juego mental comience a imaginar, bueno, me está preguntando que si el matrimonio va a terminar en divorcio, pues está claro que vamos a tratar de entender que esa carta va a tener algún efecto visible en la casa número 7, que es una casa relacionada con el tema y cómo estará configurada. En algunos casos, efectivamente, esa imagen visual previa es muy elocuente y facilita que el trabajo de interpretación finalmente se haga. Entonces yo también soy partidario de que la persona, el estudiante, siempre se ayude de esas herramientas para afinar siempre el proceso de aprendizaje y de interpretación. Como también soy de los que sugiere que si se tiene algún conocimiento o ¿qué se llama? Algún arte, algún deporte, el cual para nosotros es de práctica constante, que trate de fusionar, conectar esos dos elementos a ver cómo le va. En el caso mío, que yo también, lo mío es el ajedrez también, pues lógicamente yo siempre una carta astral, una carta natal, una carta horaria, es como un proceso de jugar una partida de ajedrez. O del sea, ajedrez y el el, reto que el- existe allí es el mismo que vas a encontrar en una carta natal. ¿Por qué? Porque en el ajedrez solo hay una jugada que es correcta. Y en la carta astral o natal o horaria solo hay una respuesta que es correcta. Que también es la misma idea que nos induce el sudoku. El sudoku es fantástico porque te dice, mire, hay todos los números, pero aquí solamente hay la posibilidad de un solo número. Encuéntralo. Entonces tu cerebro se enseña a encontrar, a buscar lo que es único y lo mejor, correcto. Porque que sea único es una cosa, pero que sea correcto es otra. Esa es una de las cosas que yo sí, insisto mucho. lo que es lo que comentaba Platón. Platón decía que hay 1000 maneras de fallar y una sola de acertar. Correcto, correcto. Por eso tampoco Entonces, es miedo a la inteligencia artificial, porque pero siempre hay la parte humana que el astrólogo tendrá y que es la que finalmente lo pondrá siempre frente a la idea correcta de lo que es la carta. sí, pero aquí además también hay un valor que concuerda con el uso de herramientas. O sea, en general nosotros vemos que los procesos computacionales, los procesos de las máquinas, conllevan necesariamente una sucesión de aciertos. O sea, vamos acertando, 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 o sea, la máquina va encontrando lo que va acertando, 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 hasta que llega a la solución. Por Ujú. ejemplo, la manera en que se desencripta una clave. O sea, el computador pues empieza números, 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 números hasta que uno encaja. De hecho, lo va haciendo todas las corrientes de los números. Mientras los números van encajando, pues la computadora va funcionando. En el momento en el que uno de esos procesos se desencaja, la computadora colapsa y se para. Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Ujú. Porque ya no hay vía. Es que se acabó la historia. Aquí acabó la serie de aciertos y se terminó el proceso de cálculo. Sin embargo, el cerebro humano no funciona así. El cerebro humano, mientras acierta, no aprende. Empieza a aprender, esto es, empieza a generar, empieza a crear a partir del error. El error es la herramienta heurística que emplea el niño para aprender a hablar, para aprender a caminar, para aprender cómo relacionarse con su madre, probando los límites. Probando los límites y chocando contra los límites y sufriendo los noes. Cuando yo trabajaba como comercial, y había una cosa que me dijo mi gran maestro, de acuerdo, que me dijo, a lo largo del día tú necesitas un sí, un sí, un sí. ¿Cuántas veces vas a preguntar para obtener un sí? Ah, pues no sé, 20, 25. No, las que necesites. Si son 100, 100. Si son 200, 200. Si son 300, 300. Si son 3000, 3000. Porque tú vives de ese sí, de un sí, entre muchos noes. Entonces, lo importante no es que sepas obtener el sí. Lo importante es que persistas hasta que el sí salga por sí mismo.
Y ese factor es un factor que en la astrología es fundamental. O sea, no le tienes que tener miedo al error, porque hay dos opciones, o aprendes, o aciertas o aprendes. O aciertas o aprendes. Una tercera posibilidad no es admisible. Quiere decirse que si la primera vez que te caíste de niño hubieras renunciado, ¿de acuerdo? Pues seguirías a gatas. ¿Eh? Mejor dicho, no andarías. El procedimiento de aprendizaje es un procedimiento heurístico. El procedimiento heurístico es el procedimiento del ensayo y el error. El acierto no está en este sistema. Es ensayo o error, ensayo o error, ensayo o error. No hay lugar para el acierto. El acierto es un subproducto, lo mismo que, por ejemplo, son las cenizas cuando estamos haciendo un fuego con un cacho de leña, con un trozo de leña. El acierto son las cenizas, pero no es ni la combustión ni el combustible. Es un proceso de transformación perpetuo, es un proceso de transformación continuo en el que pasa lo mismo que cuando vas al gimnasio. Tú vas todos los días al gimnasio y todos los días más o menos te mantienes. Ahora bien, dejas de ir 2 días al gimnasio y el tercer día cuando vuelves es como si no hubieras ido al gimnasio durante una semana. Sí, de Lo mismo acuerdo. pasa con la astrología. En la astrología tienes que estar practicando todo el tiempo. Tienes que estar practicando todo el tiempo. Da igual que lleves 40 años o 50 años haciendo astrología. Puedes fallar en cualquier lugar, puedes fallar en cualquier momento. El fallo es algo que está presente, está interpenetrando, de acuerdo, la praxis de lo que nosotros hacemos a diario. El fallo es nuestro aliado incondicional. Entonces, desde este punto de vista, la astrología es una enorme herramienta de conocimiento, no de autoconocimiento, porque desde el punto de vista de la astrología, tal cosa como el autoconocimiento es un imponderable, es un imposible. O sea, yo, por ejemplo, conociendo las cosas que ocurren, los eventos que pasan, es que deduzco, hasta cierto punto, qué papel es el que me corresponde en el mundo. Ahora bien, yo nunca sé qué papel me corresponde en el mundo porque el mundo me está interpelando continuamente. Nunca es una respuesta definitiva. Con lo cual, el conocimiento de uno mismo desde el ámbito de la astrología, mucha gente dice, pues yo quisiera una carta natal. Yo les pregunto, ¿para qué quieres que haga una carta natal? ¿Para autoconocimiento? Vete a que te dan el tarot. La astrología no es un mecanismo de autoconocimiento. No sirve para conocerse a uno mismo, sirve para conocer la realidad. Sirve para conocer la realidad que te envuelve. Y es a partir de eso como tú paulatinamente te vas acercando por aproximación a algo que nunca va a estar completo. Algo que va a estar siempre incompleto, a través de un orden que te trasciende, obviamente. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener una cosa muy presente y que comento también muchas veces. O sea, tú naciste en un momento determinado. Pues bueno, pues la carta de ese momento es la carta de todo el universo, no es tu carta. Es la carta de todo lo que nació, de todo lo que estaba en esos momentos implicado dentro de esa red. Quiere decirse que la carta no habla de ti, sino habla de tu condicionamiento. Algo que realizándolo vas a ir liberándolo, quieras o no. Es un proceso que va a ocurrir con tu colaboración o no. Va a acabar ocurriendo igual. O sea, tienes dos opciones, que el destino te lleve o que el destino te arrastre. Entonces, ese papel es el que tiene, creo yo, el astrólogo que transmitir a través de su propia frustración, porque claro, el astrólogo se enfrenta a los mismos problemas que se enfrenta el consultante en realidad. O sea, en el sentido de que el astrólogo se enfrenta ante el gran reto y que nos ha ocurrido a todos, todavía nos sigue ocurriendo. De repente te miras una carta y dices, Dios mío, ¿y esto qué significa? O sea, yo creo que es lo mismo que le debe ocurrir a Messi cuando va a tirar un penalti. Ha tirado tropecientos penaltis. Pero el día que tenga miedo, el día que no tenga miedo, Messi abandonará el fútbol. Lo mismo que cualquiera. O sea, De la acuerdo. vida es enfrentarse al miedo. No, de acuerdo, totalmente cierto. Y esa labor de nosotros como astrólogos, pues, mira lo que acabas de decir. Nosotros también estamos viviendo una parte importante de ese momento del universo que nos correspondió a nosotros. Claro, y uno comienza a pensar, la gente que nació en mitad de la guerra mundial, la otra que nació en un periodo de paz, igual, está impregnada de algo que es esencial para cada uno de nosotros y resolverlo. Y si hablamos de resolver y si vamos directamente a lo que el astrólogo tiene que hacer, me estoy preguntando, en últimas el astrólogo ya resolvió, porque para ser astrólogo yo soy partidario de que tenemos que resolver algo que es algo que necesariamente nos obliga
¿hay destino o definitivamente eso es un asunto de libertad, de libre albedrío? Yo soy partidario de un destino, o sea, es como pensar que si yo voy a hacer una predicción, yo tengo que hacer una predicción sobre algo que de verdad existe, así yo en ese momento no lo conozca. Si yo estoy hablándole al cliente, al consultante, de que efectivamente va a obtener ese logro profesional, esa acomodación en ese puesto laboral para el cual está ese- él postulándose, está claro que eso existe. O sea, más allá de que lo que viene como futuro sea un desconocimiento, pero en alguna parte existe. Y si eso existe, configura la posibilidad de que haya un destino. Se pregunta uno, bueno, pero ¿por qué este consultante justo en este momento de su vida está interesado en ir hacia ese puesto laboral, cuando a lo mejor debería estar es pintando o jugando fútbol y sería hasta más exitoso? Pues ¿por qué insiste? Pues, hay un destino. Yo tengo un ejemplo de destino que es el que a mí personalmente me convenció del destino. O sea, eso sucede en Japón y muestran allí en la imagen, las cámaras, un señor muy bien vestido, o sea, no era ni siquiera alguien que uno dijera, bueno, este señor está pues en una condición insufrible. No, el señor viene y espera que venga el tren en Japón y cuando el tren estaba cerca, él se lanza a los rieles allá. Pues el tren pasa por encima y claro, todo el mundo inmediatamente no pensó sino lo mató. No, mira que el tren pasa, van por el señor, lo ayudan a levantar y el señor está intacto. El señor no tiene rasguños, no tiene nada, le limpian la ropa. Bueno, por allá se lo llevan. No sé qué habrá pasado con él, pero yo digo, este señor hoy salió con la idea total de matarse. Hoy quiere morir. Hoy él dice, yo no quiero quedar vivo hoy. Y elige un método que sin duda alguna es total. Pero más sin embargo el señor quedó vivo. ¿Por qué ha quedado vivo? Si hay gente bajando una escalera, se tropieza, se cae, se golpeó la cabeza y se mató. O sea, no había que tirarle a un tren. Entonces yo digo, para mí eso es destino y es algo que me ayuda a sostener todavía mucho más el entendimiento de que la astrología es ese entendimiento de la vida de nosotros los humanos encadenada dentro de unos ciclos que son consecuentes. Esa es una misión. El tema del libre albedrío es un tema muy interesante. Yo creo que se ha corrido muchos ríos de tinta para resolver algo que Schopenhauer explicó muy rápidamente. Decía, a priori todos somos libres, a posteriori solamente pudimos actuar como lo hicimos. Quiere Ah, decirse que a posteriori todos estamos determinados. muy bien. Mientras que a priori somos ignorantes de lo que va a ocurrir y por lo tanto al ser ignorantes de lo que va a ocurrir somos libres. Entonces tenemos tanto de libre albedrío como de ignorancia respecto de lo que tenemos que enfrentar, porque cuando lo averiguamos descubrimos que existía una cadena, una causa suficiente, una cadena de acontecimientos necesaria para que se produjera un evento. Porque para que se produzca un evento es necesario una sucesión de acontecimientos suficiente. Entonces, ese principio de suficiencia, ese principio de determinación, lo que llamó Schopenhauer en su célebre tesis doctoral de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, significa básicamente que para que ocurra algo es necesario que esté implícito ya en lo que existía antes. Desde Que luego. nada sale de la nada, que todo necesita una causa suficiente. Si no existe la causa suficiente, no va a haber el efecto. Entonces, ese principio es el principio del determinismo, que quiere decir que mientras eres ignorante, eres libre. Pero una vez que realmente has salido de dudas, pues evidentemente lo que tienes son certezas. Y las certezas son determinadas. Una certeza es, por definición, determinada. Con lo cual, obviamente, es una cuestión de lógica aplastante. Es una cuestión de lógica aplastante. En el sentido de que cuando las cosas ocurren, solamente puede haber ocurrido de una manera. No existe una alternativa. Y como no existe una alternativa, la sucesión de acontecimientos ha tenido que ser necesaria. Y al ser necesaria, ha tenido que estar necesariamente engarzada dentro de una sucesión temporal perfectamente articulada. Y no hay más. Simplemente Ujú. es así. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del libre albedrío, yo no niego el libre albedrío de la misma manera que no niego la ignorancia. No niego que soy ignorante de lo que me puede ocurrir. No niego que tú eres un ignorante, que piensas que puedes actuar eh, preconizando el acontecimiento que va a suceder con posterioridad. Hay también otro principio que recuerdo, eso lo decía mi padre, decía, lo que deseo y lo que quiero necesariamente no se corresponde.
Porque en el momento en el que consigo lo que quiero, ya no es un deseo, ya es una realidad. Con lo cual ahí desapareció el deseo y la posibilidad de hacer otra cosa que no fuera lo que hice. Entonces, desde ese punto de vista, articulado sobre los ciclos planetarios, es lo mismo que cuando, por ejemplo, un acontecimiento ocurre y yo digo, pues bueno, pues ha ocurrido a las 3:15, ¿no? Eso quiere decir que algo ocurrió a las 3:05. Eso quiere decir que algo ocurrió a las 3:10. Entonces, aquí hay un ciclo y ese ciclo se corresponde con el movimiento de los planetas. Entonces, vemos que los ciclos se van articulando. Entonces, ¿en qué nivel se da la desconexión entre las acciones humanas y la sucesión de acontecimientos causal definida por la realidad del cosmos? ¿En qué punto? ¿En qué punto se rompe esa regularidad? ¿O es que no se rompe? ¿O es que al final estamos hechos de lo mismo que está hecho el Sol? En combinaciones diversas. En el fondo somos la combinación de los mismos elementos, de maneras diferentes, pero en el fondo sobre una misma realidad. Hay una cosa que decía Al-Kindi que me parece maravillosa, es que él lo dice claramente. Dice, fuego, aire, agua, tierra, si a cualquier objeto le faltara cualquiera de estas cosas, en la proporción que fuere, no existiría. Pero es más, no solamente no existiría ese ente, sino que no existiría nada de lo que hay alrededor de este ente. Porque en lo que consiste el ente es precisamente en convocar a la totalidad alrededor de sí mismo, en donde todos somos el centro de todo. O sea, el centro no está en ninguna parte, el centro está en todos los puntos. Y en el fondo estamos rodeados de una periferia que nos está interpelando continuamente. Entonces, muchas veces dice la gente, ¿dónde está el conocimiento? El conocimiento está en las cosas que yo percibo. Como decía mi hijo Gabriel cuando era muy pequeño, decía, papá, yo no soy consciente, porque si es consciente el vaso, si soy consciente del vaso, la conciencia está en el vaso. Yo necesito que haya algo en la realidad para tener un sentido. Si yo quito lo que hay alrededor, dejo de tener sentido, con lo cual el conocimiento está en las cosas que me rodean. No en mí, sino en lo que percibo. Y eso que hay es una condición naturalista, a ultranza, una visión cientificista, está en el principio de la astrología, porque la astrología define una periferia, y esa periferia es la que nos da un sentido a través del condicionamiento, que es un condicionamiento que a partir de nuestra posición, que es una posición única en el cosmos, genera pues lo que nosotros llamamos diferencias, que en el fondo son apariencias, ¿no? Apariencia de diferencia. Entonces, el astrólogo es hasta cierto punto lo contrario de un gran maestro Vedanta, ¿no? El gran maestro Vedanta dice que todo lo que percibimos es ilusión y por lo tanto que no tiene ningún valor. Y el astrólogo dice que todo lo que percibimos es ilusión y que precisamente por eso tiene valor. Porque es lo que nos hace diferentes. Mientras que el maestro está buscando lo que a todos nos hace iguales, el astrólogo está buscando lo que a todos nos hace diferentes. Y eso está en la raíz misma de mi intuición previa acerca de que el ámbito de la astrología no estaba bien posicionado, ni tenía por qué ser el ámbito en el que yo desarrollara ningún tipo de conocimiento. Porque yo lo que veía es que los de Libra son así, los de Virgo son así, los de Capricornio son así. Yo solamente veía etiquetas, veía como una especie de armario con un montón de gavetas en todos los lados. Pues tú eres de Capricornio, vas para esta gaveta, tú eres de Aries, vas para esta otra gaveta. Y al final, pues una persona por ser americano, tenemos 200 países en el mundo, es más diferente que otra, ¿de acuerdo? En relación al zodiaco. ¿Por qué? Porque de tipos zodiacales hay 12 y de países en el mundo hay 300. Con lo cual, las personas se diferencian más por ser americanos, por ser checos, por ser chinos, ¿de acuerdo? Que por ser de Aries, de Libra, de Capricornio. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Aquí hay algo que no tiene sentido en la astrología. Pero después de todo, cuando uno acaba descubriendo qué es la astrología en realidad, que no es para meter a la gente en gavetas, no es para establecer tipologías y ver cómo la gente es, si es de una manera o si es de otra en función de su signo zodiacal. No, es para todo lo contrario. Es que ya el mundo nos mete en gavetas desde que nacemos. Dicen, tú eres blanco, eres alto, eres listo,
Eres de esta manera, de esta manera y de esta manera. Te echan una gaveta. Lo que hace la astrología es, dice, tú no eres un tipo, sino eres un individuo. No eres como nadie. Eres tú, tú. Y para lo que sirve la astrología es para sacarte de la gaveta y demostrarte que eres diferente de los demás. ¿En qué eres diferente? ¿Por qué eres distinto de los demás? Y en ese sentido no estoy en favor de lo que dice Frauli. Frauli dice que lo que diferencia a dos personas en función de su carta es un detalle. Yo creo que todo en la carta son detalles que demuestran hasta qué punto el cosmos tiene tendencia a replegarse ante lo singular. La singularidad es la que genera el cosmos a nuestro alrededor. Entonces esa singularidad interpela la totalidad y de alguna manera configura de una manera según una idiosincrasia. La palabra idiosincrasia me encanta. Idios significa propio, sin significa junto y crasis significa en griego mezcla o temperamento. Quiere decir que cada persona tiene su idiosincrasia, tiene su temperamento, un combinado de elementos a partir de ciertas cualidades primarias que genera una manifestación desde lo físico que tiende a convocar elementos que hacen a esa persona diferente de todo lo demás. Muy diferentes. Somos muy distintos, realmente. Es más, es que lo que nos hace iguales tendemos a ignorarlo. Muy diferentes, así estemos viviendo la misma experiencia. Claro, claro, porque estamos viviendo en el mismo cosmos. Como dice alguien, aunque vayamos en la misma dirección, vamos para sitios diferentes. Me quedo en la idea, una idea que ya te había comentado en la charla anterior, hombre, Albert, la que dio origen al famosísimo y divertido oráculo del cerezo. Es que es una idea que uno la toma por primera vez y se da cuenta que de la sencillez, o sea, que tienen que ver que en un árbol de cerezo hecho chamizo, tiempo de invierno, todo lleno de nieve, pero allí habían dos aves, solamente dos aves en una rama de ese árbol y los dos maestros, los dos sabios que están allí simplemente observando cómo la nieve, cómo el mundo fluía en ese instante, en esa quietud, y de un momento a otro, una de esas dos aves cae al suelo. Ellos se acercan con toda la curiosidad y comienzan a pensar en las mil y una posibilidades. ¿Por qué fue esta la que cayó y no la otra? ¿Cayó muerta o el golpe fue lo que la mató? O sea, ¿qué hizo qué configuró el universo para que justo en este instante una de esas dos aves falleciera de esa manera tan particular? O sea, es como decir, mira, dentro de ese aglutinamiento de posibilidades, solo hay una que es válida, solo hay una que es la correcta. Nos la entendamos o no, nos guste o no, esa posibilidad es la correcta. De allí sale entonces un entendimiento que revela pautas humanas, comportamiento humano, y se llama así, el oráculo del cerezo, justamente, que termina haciendo alusión también a elementos del chin y otras mancias similares, pero lo cierto es que se busca que el ser humano entienda su individualidad, pero esa individualidad que actúa dentro de una colectividad. Y eso también es parte de la astrología. Es un ser individual, único, irrepetible, pero que tiene elementos que lo unen a un colectivo. Y no necesariamente hablo del colectivo de, bueno, sos español o sos colombiano, no, sino simplemente eres un ser humano con unas características que te hacen afín a otros, siendo único. Esas características tan únicas que tiene, te hacen afín a otros, porque dentro de eso único que tú tienes, terminas siendo virtuoso con el violín. Y resulta que por ser virtuoso con el violín, ahora integras una orquesta filarmónica donde hay otros virtuosos del piano, de otros instrumentos. Y todos son una nota única, todos son una afinidad. Y eso es lo que se busca, eso es lo que deberíamos buscar nosotros los humanos y es lo que nosotros deberíamos proveer a través de la astrología a cualquier persona que quiera la astrología. Ese es mi acercamiento, hombre Albert. Y en ese acercamiento, pues vamos en paralelo. Por supuesto. Realmente siento una gran afinidad con tu forma de pensar, incluso con tu trayectoria, ¿no? O sea, en realidad, me trataste de hermano y como hermano te reconozco. O sea, realmente en Gracias, esta, hombre. Gracias que en sí. esta,
en esta charla, de acuerdo, que está siendo tan placentera, como ya además suponía que ocurriría, porque ya nuestro primer acercamiento fue auspicioso, ¿no?